La educación, un tema que tanto en Chile como en el mundo ha causado históricamente protestas, manifestaciones y que actualmente es un hecho de primera preocupación para los gobiernos en todo el mundo y está en la primera línea también de las demandas de los diferentes movimientos sociales. Para conversar de educación en un amplio sentido, estamos con José Ramón Ayllón, filósofo, profesor, conferencista, escritor español, quien está en Chile invitado por Duoc UC. Señor Ayllón, muchas gracias por su tiempo acá en CNN Chile. Buenas tardes, Fernando. Comenzamos diciendo que la educación es un tema que históricamente ha generado mucho movimiento y también es preocupación principal actualmente en muchos gobiernos del mundo. ¿Cuál es su visión actual de la educación a nivel global? ¿En qué momento estamos de la educación, si es que podemos resumirlo en esta pregunta? Bueno, estamos en el siglo XXI. El siglo XXI está marcado, por lo menos en los países occidentales y en gran parte del mundo, por la informatización. De hecho, se ha llegado a decir, es un fenómeno tan relevante, tan novedoso, que se ha dicho que en los alumnos estamos asistiendo a una mutación. Durante siglos hemos sido educados por el libro escrito, por lo tanto pertenecemos a la especie Homo sapiens, y desde hace unos años empezamos a estar educados o infraeducados por una pequeña pantalla, y la mutación consiste en que empezamos a ser Homo videns. Eso lo dice Sartori en un famoso ensayo que publicó en Italia y que se ha difundido bastante por toda Europa. Homo videns. Y en ese sentido, ¿cómo cae dentro de esa visión que hay de una educación del siglo XXI las demandas que existen concretas por parte de movimientos sociales? Y lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto en su país también, en España, respecto de las exigencias por una mejora en la educación. ¿Cómo comulgan estas dos visiones de una educación ahora, como usted lo decía, por una pantalla y las demandas sociales que también están siendo potenciadas por los nuevos medios, si lo podemos decir de esa forma? Bien, yo pienso que eso no comulga de ninguna manera, en el sentido de que una cosa es la informatización de la enseñanza y la forma de adquirir unos conocimientos, unas destrezas, y otra cosa es que tú politices la demanda educativa y pidas al Estado que te consiga una enseñanza solo pública, gratuita. Son cosas muy diferentes. Creo que sé bien lo que digo porque, entre otras cosas, yo estudié, mi época universitaria fueron los años 70, eran los años de la muerte de Franco, y estudié en dos facultades de filosofía. Eran dos facultades muy radicales, muy radicalizadas por la izquierda comunista, incluso más allá del comunismo. Digamos que no interesa tanto la educación como una postura política muy radical, vencer políticamente a un adversario. De hecho, los frutos académicos de esos años son más bien escasos, y eso lo sabemos. Y también sabemos en qué consiste la enseñanza de calidad, porque lo tenemos experimentado. En mi país esa demanda en parte se ha llevado a cabo por el gobierno anterior, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha cristalizado en unas leyes de educación muy conocidas como la LOCSE, la LOE, y eso ha llevado en una evaluación internacional, la famosa evaluación de PISA, sobre los 30 países más desarrollados del mundo, ha hecho que España, el nivel educativo ha descendido tanto, precisamente por politizar, que en las áreas fundamentales como ciencias, lenguaje y matemáticas hemos suspendido en las últimas evaluaciones en los últimos años sistemáticamente. Eso antes era impensable. Pero usted dice que no comulgan de ninguna manera, pero de cierta manera el que haya un movimiento social demandante por una mejora en la educación habla de que esas mismas personas han sido capaces de recibir una educación y que tienen la capacidad también de demandarla de manera mejor. Es decir, en el mismo movimiento social quizás sea también un aprendizaje importante. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es verdad o son otros niveles de...? Habría que ver qué entendemos por una mejora de la educación. Eso en primer lugar. Porque esta demanda pide, entre otras cosas, por una parte en Chile gratuidad total, por lo que he sabido. Por otra parte, en España es una protesta contra los recortes en educación.
Eso es correcto, o sea, no recorte usted en educación, pero si estamos recortando en todo porque la crisis económica de mi país es muy grande, pues a lo mejor también hay que recortar en educación y en sanidad, porque estamos recortando en todo. Pero aunque no se recortara, incluso aunque se consiguieran unas partidas económicas para educación muy superiores a las que ya hay, eso no mejoraría la educación, porque la educación no es una cuestión de dinero. Entre otras cosas, hay muchos países en el mundo con un nivel educativo muy superior al español, donde la inversión del Estado en educación es muy inferior. Es decir, no es una cuestión de educación, no es una cuestión económica. La educación es otra cuestión. O sea, tiene que haber profesores perfectamente preparados, muy estimulados. La propia ley de educación, cuando baja los contenidos académicos, cuando quita la autoridad a los profesores, pone los centros educativos patas arriba. Entonces, por mucho dinero que usted insufle en la educación, si el profesor está muy descontento y si la autoridad se hace muy difícil, como sucede en mi país, entonces... O sea, estamos hablando de dos planos muy diferentes. La economía no es la clave de la educación. Y si no es la economía la clave de la educación, señora John, ¿cómo está afectando la actual crisis que se vive no solo en Europa, sino que en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Una crisis a nivel ya globalizado en términos económicos, a la educación de manera específica. ¿Cómo usted ve que eso afecta, si es que su postura es que no necesariamente la economía no es tan relevante en términos de la educación? Pues yo pienso que esta crisis, más que afectar a la educación, afecta a las personas. ¿Por qué? Pues porque es una cosa extremadamente grave que haya 5,6 millones de españoles en paro. Uno de cada cuatro españoles está en paro. Hay familias donde todos sus miembros, adultos con capacidad de trabajar, están en paro. Entonces eso es muy grave. Eso es a lo que realmente afecta a las personas. De momento, el sistema escolar español, tanto el primario, el secundario como el universitario, siguen andando perfectamente. Hay otras causas que afectan mucho más que la crisis, y es el descenso de la natalidad. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay facultades universitarias donde, voy a exagerar un poco, tienes casi más profesores que alumnos. Entonces eso es una carga económica espectacular. Eso ha tenido mucho que ver también con la división de España o con la articulación de España en 17 comunidades autónomas, que es como tener 17 pequeños países donde cada cual quiere ser autónomo en todo, o en casi todo, en la sanidad, en la enseñanza. Entonces eso sí que es una sangría de dinero y de muy difícil organización. Si entiendo bien, entonces, lo que estamos presenciando en Europa es que hay una crisis económica que no necesariamente está afectando a la educación en la manera de adquirir los conocimientos, pero sí a las personas. ¿Puede que en el largo plazo, si esta crisis se mantiene, afecte a la educación de alguna manera, si está afectando a las personas? Bueno, yo creo que no, porque, como te digo, la educación no es tanto un problema de recursos económicos, que recursos tenemos suficientes, más que suficientes, porque estamos hablando de países donde en todos los barrios de una gran ciudad, en todos los pueblos, existen bibliotecas públicas. Estamos hablando de países donde hay una red de editoriales, un número de editoriales muy grande. España es el tercer país del mundo en número de títulos publicados. Las editoriales españolas de libros de texto o de ensayos son, iba a decir, innumerables, pero usted va a la feria del libro que tendrá lugar el mes que viene en Madrid, en junio, en el Parque del Retiro, y se va a encontrar con 500 casetas. De esas 500 casetas, la mitad son grandes librerías, la otra mitad, 250, son editoriales. Y me gustaría, señora John, ahora que nos queda un poco de tiempo, quizás traerlo también al plano de Chile. No sé si usted tiene, desde su visión, ¿cuál es su opinión respecto de lo que está ocurriendo en Chile con el tema de la educación? Más allá de las demandas sociales por una educación gratuita, como usted lo decía, sino que más bien desde el punto de vista también de cómo se está adquiriendo el conocimiento en nuestro país. Bueno, yo por lo que me han contado, yo no soy chileno, este es mi cuarto día en Chile, estoy encantado de estar en este país, ya desde el principio, desde mi embarque en el avión en Barajas, estoy encantado del ambiente que yo he percibido en los chilenos. Y por lo que me han contado, por lo tanto es de segunda mano, yo lo que veo es que hay serias diferencias sociales en este país y por lo tanto, y que la educación ha sido o es cara en muchos casos. O sea, hay que pagar mucho dinero por acceder a la enseñanza universitaria, no sé la secundaria.
respecto a esas demandas también me han dicho que en cierta manera han estado muy radicalizadas. Desde luego a mí el intentar imponer una enseñanza gratuita en todo un país a mí me parece una utopía. O sea, eso es tremendamente radical, una utopía y además injusto, porque significa que no puede haber más centros escolares que los que financie el Estado. Entonces eso es como si tú dijeras todos los hoteles van a ser del Estado, todas las zapaterías, todos los restaurantes van a ser del Estado. Oiga, y la iniciativa privada, y si yo quiero poner una zapatería, y si yo quiero poner una universidad o un colegio y ser titular porque soy un empresario de bienes culturales. Entonces, claro, lógicamente, si yo pongo una universidad o un colegio, tendré que cobrar la matrícula porque es una empresa educativa y estoy haciendo un bien al país. Entonces me parece que puede convivir perfectamente cierto nivel de enseñanza gratuita. Podría ser prácticamente toda la enseñanza gratuita en primaria, podría ser la enseñanza pública gratuita en secundaria en gran medida, y si se consigue que la pública universitaria sea en parte gratuita. Tampoco me parece que sea la mejor solución, porque a la gente hay que pedirle algo, que sea gratuita para los que no pueden, pero los que pueden es bueno que lo paguen. Señor José Ramón Ayllón, escritor, filósofo, conferencista español, experto en temas de educación, queremos agradecerle aquí su tiempo en CNN Chile. Es obviamente un tema inabarcable en estos minutos que tenemos en televisión, pero obviamente que seguiremos atentos a los devenires de la educación, no solo aquí en Chile, sino que en el resto del mundo. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados muy cordialmente a seguir informándose acá en CNN Chile.